las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 74 de este programa radial. Hoy día vamos a continuar la serie Asediados por el Pecado y nos corresponde hacer el capítulo 8, y este capítulo se denomina Adicciones que te alejan de Dios. Hoy día vamos a hablar de todas estas adicciones que de algún modo nos separan un poco a los cristianos de Dios. Que les habla Ruby Sáez y en los controles radiales Álvaro Sáez. Claramente entendemos que estamos hablando de la droga, pero fíjate que todas estas adicciones que hoy día nos alejan de Dios, no solamente está el tema del alcohol o de las drogas. Ese, por supuesto, es un tema muy fuerte, tremendo, que afecta a muchas familias, que destruye muchas familias, que lleva a muchas personas al homicidio, a la comisión de delitos, y en realidad el tema es tremendamente grave, un gran problema familiar, un gran problema social, esto de las adicciones a la droga y el alcohol. Pero nosotros estamos en el tema asediados por el pecado, y en este mundo donde hay tanta información, hay tanta comunicación y ha aumentado tanto la tecnología que muchas de ellas finalmente se transforman también en adicciones. Podría ser incluso adicción al TV cable, adicción a alguna pantalla, me refiero, ya sea alguna tablet, algún juego de video, alguna adicción por ahí al Facebook. Entonces hay muchas adicciones que hoy día nos pueden alejar de Dios. Pues nosotros los cristianos creemos que, por ejemplo, porque ya no somos adictos a la droga o ya no somos adictos al alcohol o al cigarrillo, estamos como libres del tema de las adicciones. Hoy día vamos a entender que en cierto modo nos transformamos en hijos pródigos, que teniendo un padre, teniendo un reino, una casa, un hogar, como es la familia de Cristo, como es la iglesia de Dios, teniendo también dones, teniendo talentos, teniendo una herencia en Dios, como quien dice, igual como el hijo pródigo, nos alejamos lentamente de Dios, de esa herencia, y la desperdiciamos, las despreciamos también, y nos metemos en un tema de adicciones, por ejemplo, a todos estos temas de juegos, de pantalla. Se le llama a toda esta generación que existe actualmente la generación pantalla, porque usted fíjese la pantalla del celular, la pantalla del computador, la pantalla de la tablet, la pantalla del televisor, la pantalla ahí del cable, todo esto. Y estas adicciones finalmente hacen consumir o consumen mucho tiempo del creyente, tanto tiempo que le resta, por ejemplo, a su maduración como creyente ahí dentro del seno del hogar, su educación, su escudriñar las Escrituras, su educarse, el conocer a este Dios maravilloso, conocer su plan, conocer su obra, conocer lo que nos hace, conocer sus planes, conocer su mapa que nos permite llegar a la ciudad celestial. Tantas cosas maravillosas que hay en la Escritura que la cambiamos, hacemos el trueque y perdemos mucho, pero mucho tiempo ahí en las famosas pantallitas para quitárselo a Dios. Y algunos dicen que usan las pantallas para glorificar a Dios. Bueno, es cierto, se puede usar, y hay algunos
algunas fórmulas muy buenas para, por ejemplo, estudiar las escrituras, revisar diccionarios, comentarios, diferentes versiones bíblicas, y que ciertas pantallas nos ayuden a los cristianos al desarrollo y a la maduración. Pero en realidad la gran mayoría termina adicto a toda esta tecnología y finalmente se termina perdiendo el tiempo en mucha de esta tecnología. Y este tiempo se le quita a Dios, se le quita a la comunión con los hermanos, se le quita a ir a la congregación, se le quita a ir a estudios bíblicos, a escuela dominical, a llevar a los hijos a escuela dominical, porque terminamos tan cansados, algunos terminan tan cansados de estar ahí en la pantallita o en su adicción, que después cuando llega la hora de destinar un tiempo a Dios, están cansados, están aburridos, o están con sueño, quieren descansar, o bien hay algo tan interesante en las pantallas que dejamos de servir a Dios o dejamos de tener una comunión con Dios, de orar, de leer su palabra, y nos vamos ahí a la adicción que tenemos, sea cual sea. Hay, por supuesto, otras adicciones como otros juegos, hasta un montón de cuestiones de la vida diaria, hasta el propio trabajo, el mismo estudio puede significar una adicción en la vida. Hay gente, por ejemplo, que tienen negocios propios y que finalmente ellos han tratado de tener un negocio propio para subsistir, pero finalmente ellos no son dueños de su negocio, sino finalmente el negocio es dueño de su vida. Y han hecho un trueque y han cambiado su vida por el dinero y por esa adicción a ganar dinero, etcétera. Vivimos entonces, hermanos, en una sociedad con tanta estimulación de todo tipo para el ser humano que la posibilidad de atraerlo hasta la adicción es relativamente fácil. Y los cristianos que estamos en el mundo no estamos exentos de la posibilidad de ser sacados de los tiempos de oración, o los tiempos de lectura de la palabra, o los tiempos de la escuela dominical, o los tiempos de estudio bíblico, o los tiempos de adoración, para ser reemplazados por una o varias de las actividades adictivas que nos ofrece hoy el mundo. El pecado, hermanos, nos asedia de muchas formas. El pecado está incluso dentro de nuestro hogar y dentro de nuestra congregación, en sus múltiples formas. Nuestras amistades también pueden atraernos hacia actividades pecaminosas y es por ello tan importante elegirlas muy bien. Nuestros consejeros pueden hacer oír su voz y guiarnos, estos malos consejeros, y guiarnos al ancho camino que no es precisamente el camino angosto que nos lleva a Dios. Estos amiguitos que nos guían, que nos estimulan, que de buena onda, de buenas ganas nos hacen ir por esos caminos adictivos, finalmente nos terminan perjudicando y son herramientas del enemigo para sacarnos del camino de Dios. Hasta quienes nos enseñan en los colegios, nuestros profesores, en las universidades o los institutos, pueden ser piedras de tropiezo para cualquiera de nosotros al guiarnos a diferentes actividades adictivas. Sin ir más lejos, los gobernantes de turno y de todo el sistema educacional también nos instruyen y guían hacia formas de vida que desagradan a Dios, especialmente en lo referente a nuestras conductas sexuales o de diversión. Mateo, en el capítulo 12, versículo 30, según la versión Reina Valera 1960, dice el Señor: el que no es conmigo, contra mí es. Mira qué importante palabra que dice Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué significa esto? Bueno, la TLA, la traducción en lenguaje actual, este mismo versículo, el versículo 30 de Mateo 12, dice: el que no está de mi parte, dice el Señor, está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan, es como si los estuvieran ahuyentando. Qué interesante. Si tú con tu actividad adictiva no estás atrayendo a alguien al evangelio,
probablemente tú mismo te estás alejando y tú mismo con tu forma de ser estás finalmente ahuyentando y no eres del Señor. Un alma entonces sometida al poder de Satanás y cautivada por este diablo está finalmente ciega a las cosas de Dios y muda también ante el trono de la gracia, pues no habla, se queda ahí pasmada, ahí perdiendo el tiempo en su adicción, alejado de Dios. Nada ve y nada dice a propósito de el que le está ayudando. El que no ayuda a mantener el rebaño, entonces, a salvo. El que no ayuda a que los cristianos vayamos creciendo. El que no ayuda a evangelizar. El que no habla la palabra, las buenas nuevas de salvación a otros, a los perdidos. El que no ayuda a mantener el rebaño en orden o en continuo crecimiento, a salvo de los peligros y los lleva no al redil, sino a tierras peligrosas, lo está entonces descarriando y esa persona expone a este rebaño a los múltiples peligros que lo pueden acechar. En esta sola frase impactante de Jesús ahí en Mateo 12:30, Él establece la imposibilidad de mantener la neutralidad. Hay un autor que es Allen, que escribe y dice: en esta guerra contra las fortalezas de Satanás hay dos lados, con Jesús o en contra de Él, recogiendo con Él el fruto o contra la fortaleza de Satanás o desparramando contra Satanás. O estás con Jesús o en contra de Él, recogiendo con Él o desparramando con Satanás. Así dice Allen con respecto a este Mateo 12:30 de estas palabras de Jesús. Es decir, podemos usar una analogía muy sencilla, hermanos. Podemos aplicar este dicho a la iglesia o a nosotros mismos. Si nuestra presencia, por ejemplo, si tu presencia en el lugar donde tú estás, en tu trabajo, en tu colegio, en tu casa, no fortalece la iglesia, no fortalece la causa de Cristo, no está con Cristo, entonces tu ausencia también la está debilitando. No hay término medio, hermanos. En todas las cosas tenemos que escoger un bando, decidir no escoger, por ejemplo, o aplazar la decisión, no son una salida. Porque el rehusar, por ejemplo, ayudar a un bando, es en realidad prestar apoyo al contrario. O estás con Cristo o estás en contra de Cristo. O eres de Él o estás en contra de Él. O dedicas tu vida a servir a Dios o dedicas tu vida a las cosas que no te hacen crecer como cristiano. Así de simple. O frío o caliente. Tibio no sirve. Hay solo dos caminos, hay solo dos destinos, hay solo dos posibilidades. Las adicciones que te alejan de Dios solamente te pueden llevar al camino que es contrario al camino de Cristo. Las adicciones que te alejan de Dios son estados de derroche. El pecador voluntariamente emplea mal sus pensamientos y los poderes de su alma. Gasta mal su tiempo, como este hijo pródigo que malgastó su dinero y su tiempo y todas las oportunidades que tenía para servir a su padre, finalmente se transformaron en oportunidades para servir a Satanás, a sus placeres y alejarse de su Padre Celestial. Y así también, cuando tú y tus adicciones las mantienes, entonces voluntariamente estás empleando tus pensamientos y tus poderes, tu espíritu, malgastando tu tiempo y todas las oportunidades que tienes para servir, y estás aprovechando estas oportunidades para servir a Satanás y alejarte de Dios. El ser adicto a algo que te aparta del Señor es un estado, entonces, hermanos, pecaminoso, un vil estado de esclavitud. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Está clarito aquí, hermano. Nuevamente la misma idea. O te sometes siendo esclavo a Satanás, o te sometes siendo esclavo obediente a Dios. O te sometes a la obediencia para la justicia, o te sometes al pecado para la muerte. Pero quien hoy es adicto a algo pecaminoso que lo separa de Dios, no tiene su destino sellado a la condenación. No creas que si estás todavía en alguna adicción de droga, de alcohol, de cigarrillo, de sexo, de fornicación, adicción a ser un adúltero profesional, adicción al deporte, adicción a las pantallas, hay buenas noticias para ti. Hay un evangelio de salvación esperándote. Hay buenas nuevas. Hay perdón, hay restauración si hay arrepentimiento. Si hay fe y arrepentimiento, puedes obtener una vida nueva. Y si tú crees que alcanzaste esa vida nueva, bueno, es el momento de hacer lo que la palabra dice y servirle a Dios y no servirle al maligno. Los que ahora son los siervos de Dios fueron una vez los esclavos del pecado, y eso también es una historia pasada tuya y una historia pasada mía. Romanos 6, 17 al 18 dice: pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y si fuiste libertado del pecado, si realmente entregaste tu vida a Cristo, entonces, bueno, sírvele a Él, sirve a la justicia, entrégate al Señor, sé esclavo, siervo de Él. Él nos ha libertado, hermano, del pecado que nos alejaba de su presencia, y lo ha hecho Él por pura compasión, por pura gracia, por pura misericordia, por amor. Él nos ayuda a cambiar, nuestro Señor. Él es nuestra esperanza, que nos da también confianza, nos da fe, nos da seguridad, nos da tranquilidad y nos enseña a vivir sin pecado. Jesucristo, Él con su Espíritu Santo no te dejará solo en tus adicciones. Si le pides hoy perdón y su ayuda, Él podrá ayudarte en esta adicción que te aleja de Dios. De mí, y no me dejes divagar lejos de ti. Enséñame, Señor, tus juicios, enséñame, Señor, tu amor, oh Señor, mi Señor. No me dejes, por favor. Oh Señor, sin ti no puedo caminar. La esperanza de mi vida solo eres tú, oh Señor, solo tú. No quiero nunca yo apartarme de ti. Ayúdame, Señor. Yo siempre quiero vivir solo para ti. Ten compasión de mí. Enséñame a vivir, siempre confiando en ti, siempre confiando en ti.
no me dejes, por favor. Oh Señor, sin ti no puedo caminar. La esperanza de mi vida solo eres tú, oh Señor, solo tú. No quiero nunca yo apartarme de ti. Ayúdame, Señor. Yo siempre quiero vivir solo para ti. Ten compasión de mí. Enséñame a vivir, siempre confiando en ti, siempre confiando en ti. Siempre confiando en ti. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema adicciones que te alejan de Dios. ¿Por qué uno se vuelve adicto a algo? Generalmente, ¿no es cierto?, es parte de un deseo de la carne, una sensación placentera, algo que te produce una sensación agradable o que te soluciona algún nivel de estrés o te relaja o bien te hace vivir emociones fuertes, cuestiones que son netamente físicas del cuerpo humano, deseos personales, deseos un poco egoístas muchas veces, y que muchas veces estas adicciones perjudican la relación tuya con tu familia o con tu medio, con el medio que te rodea. Las adicciones empiezan siempre como algo pequeño, empiezan no fuerte, no es que de la noche a la mañana te vuelves adicto a algo, también es un camino que tomas en donde vas tomando cierta fuerza, el deseo a hacer esa actividad que te aleja de Dios, y de a poco vas cayendo. Es el típico camino del pecado, en donde de pronto estás bien y no sabes por qué caíste y llegaste a ese punto en tu vida. No te diste ni cuenta, o sí te diste cuenta, pero no le tomaste mayor importancia. Así vemos a cristianos que servían a Dios muy bien, eran muy buenos siervos, tenían ese primer amor fuerte, grande, ahí llegaban a saltar en la congregación. Su corazón bailaba de gozo y de pronto, lentamente, ese fuego se empieza a apagar y es reemplazado por otro tipo de fuego que lo abraza, que lo acaricia, que lo atrae y que lo saca de ese punto maravilloso en donde él se encontraba. Nosotros muchas veces es más fácil criticar al otro y ver cómo el otro ha caído, cómo fue que se alejó, cómo fue que ese pastor o que ese líder o que esa hermana que era tan maravillosa en el Señor terminó finalmente prácticamente renegando las cosas de Dios o creando su propio evangelio en su hogar. Y no quiere congregarse, no quiere ir a ningún lado porque todo es imperfecto. Claro, las iglesias son imperfectas, son lugares donde hay muchos pecadores que están siendo transformados por el poder de Dios, pero es un proceso. Asimismo, el que critica, cuando apunta con un dedo, con el dedo índice, tiene, fíjate, 3 dedos, el medio, el anular y el meñique apuntando hacia él. Apunta con uno y le apuntan 3 a él. Porque finalmente nadie está libre
de caer en algún tipo de adicción que te aleje de Dios. Estamos realmente rodeados por el pecado, asediados por el pecado. Por eso es tan necesario, hermanos, que usted lleve su familia a la iglesia, que sus hijos, sus nietos vayan a la iglesia, porque es tanta la estimulación, es tanta la atracción, son tantos los placeres, son tantas las cuestiones agradables hacia el cuerpo, hacia lo físico o hacia lo psicológico, que la posibilidad que alguno de sus hijos o sus nietos termine en una adicción y alejado completamente de Dios por ello, es muy alta. Estamos en un mundo muy globalizado y lleno de múltiples focos y estímulos que nos alejan de Dios. Primera de Juan 2, del 15 al 16, dice el apóstol ahí, el apóstol Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Interesante que el cristiano que ha sido engendrado por Dios a nueva vida no puede tener otro amor que el que reciba de Dios. Por eso ha de ser incapaz de amar lo que Dios no ama o lo que no le ofrece algo de la presencia de Dios. Si realmente ama a Dios y su espíritu está en íntima comunión e interconectado con Dios, entonces no amará las cosas que Dios desprecia o las cosas que son abominables a los ojos de Dios. El mundo, hermano, aparta de Dios el corazón. El mundo, hermano, aparta tu corazón de Dios, de su afecto, de su protección, de su cariño, de su tiempo, del tiempo que a Él le pertenece. El mundo te aparta de eso. Es cierto, estamos en el mundo, tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que ganar dinero para mantener nuestra familia, tenemos que estudiar, etc. Pero eso no debe apartarte de Dios. Tu corazón debe seguir perteneciendo a Dios. Y eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y tenemos que aprenderlo en la congregación. No es una cuestión de ir a pegarse una ducha espiritual para lavarse todos los pecados de la última semana o del último mes. Y listo, y qué rica, qué linda que estuvo la reunión. Y después, casi nada de Dios el resto de los días. Casi nada de Dios. Hasta voy a ir el domingo o el sábado a la iglesia porque la iglesia esta sí que es iglesia viva y espero que me hable un profeta, que me pongan las manitos encima y que nuevamente llore en la presencia y cante, y después se va a su trabajo, después se va a los estudios y sigue en sus adicciones, sigue en su pecado. Nada cambia, es la misma de siempre, es el mismo de siempre. No ha habido regeneración real. Es rico estar en la presencia de Dios, es rico que haya una comunidad de hermanos alabando, adorando a Dios y que hayan dones espirituales. Pero por supuesto es tremendamente importante conocer las Escrituras, escudriñarlas, estudiarlas, congregarse para que los hermanos que tienen dones de enseñanza puedan a usted enseñarle las Escrituras. Y por supuesto a nuestros hijos, a nuestros nietos. Mientras más prevalezca el amor al mundo, más decaerá el amor a Dios, hermano. Si usted ama las cosas del mundo y ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ese deseo de ver pantallitas, o de ver fornicación, de ver pornografía, de ver películas, de ver videojuegos, etc. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que, hermanos, estamos en un mundo asediados por el pecado, llenos del pecado, llenos de esto que finalmente desagrada a Dios, que es un tema de que Él nos quiere limpiar, quiere
cambiarnos. Antes éramos unos pecadores y ahora Él quiere transformarnos en un pecador arrepentido, salvado. Yo, claramente, igual que usted, sin Dios, soy un pecador, pero con Dios estoy libre del pecado. Con Cristo estoy libre del pecado. Así que con Cristo debo ser una nueva criatura. Con Cristo debo ser una persona nueva, una persona diferente. Con el Señor, con su poder, puedo ser libre de las adicciones, porque con el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que usted siente su presencia ahí en una congregación, debe acompañarle las 24 horas del día para sacarlo de cualquier adicción, para sacarlo del camino del pecado, para decirle y recordarle a cada momento de su existencia que usted es una nueva criatura en el Señor. Mi vida ya pasada, ya no me acuerdo. Mi vida fue una perdición. Tenía duro el corazón, pero recibí a Cristo, nueva criatura soy. Ya no me acuerdo. Mi vida fue una perdición, tenía duro el corazón, pero recibí a Cristo, nueva criatura soy. Mi vida fue una perdición, tenía duro el corazón, pero recibí a Cristo, nueva criatura soy. Pasada, ya no me acuerdo. Mi vida fue una perdición, tenía duro el corazón, pero recibí a Cristo, nueva criatura soy. Mi vida fue una perdición, tenía duro el corazón, pero recibí a Cristo, nueva criatura soy. Los años, hoy me siento renovado de mi vida ya pasada. Ya no me acuerdo. Mi vida fue una perdición, tenía duro el corazón. A Cristo, nueva criatura soy.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema adicciones que te alejan de Dios. Eres libre, eres una nueva criatura, pero también hay que estar atento a las acechanzas del maligno. Fíjate como leíamos ahí en la carta de Juan, en primera de Juan, que Juan les escribe a los creyentes, él les escribe a los cristianos, no les está escribiendo a gente que no conoce a Dios. Y le está diciendo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Le está diciendo a los cristianos, te está diciendo a ti, me está diciendo a mí. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Las cosas que hay en el mundo, entonces, según este versículo, las podríamos clasificar en tres, de acuerdo como las deseamos. Primero, los deseos de la carne, que son los deseos del cuerpo. Estos son los malos deseos del corazón también. Es ese apetito de darse el gusto con todas esas cosas ricas que te excitan y que encienden tus placeres más íntimos, tus placeres sensuales. La concupiscencia de la carne, el deseo de la carne, el deseo de hacer lo que nuestro cuerpo nos pide, significan también estas pasiones que emanan de la naturaleza humana, de esta naturaleza corrompida que aún poseemos a pesar de que hemos sido constituidos nuevas criaturas. Como por ejemplo, estas pasiones que emanan de la naturaleza humana, como el comer en exceso, como aún el beber algún tipo de bebida prohibida. Las relaciones sexuales también, que también emanan de esta naturaleza humana y que pueden llevarte a una conducta sexual inadecuada. También está, por ejemplo, todas estas cosas, el comer, el beber, las relaciones sexuales son cuestiones naturales dadas por Dios, pero si tú las buscas de una manera desordenada, de una manera excesiva, para servirte de ellas, abusando de ellas, ya sea del comer, del beber, o de tener relaciones sexuales ilícitas, entonces estás siendo atrapados por los deseos de la carne. Estos deseos de la carne que abarcan más bien todos los apetitos. Y estos apetitos y deseos propios de nuestro cuerpo, como por ejemplo la lujuria, en primer lugar, pero también estos apetitos abarcan los apetitos desordenados de la bebida, como el alcoholismo, que es una gran adicción, es una adicción muy difícil de eliminar, una adicción por la cual fallece mucha gente, o por la cual se destruyen muchas familias, por la cual se cometen muchos delitos. También apetitos desordenados por la comida, la glotonería. Acuérdate que la palabra dice que no andéis en glotonerías ni en borracheras. También la comida exagerada, el ingerir comida exagerada, es un poco un apetito desordenado de la carne. La gula. Para los católicos es uno de los 7 pecados capitales, la gula, el comer en exceso, que también, por supuesto, trae problemas de enfermedades a la presión, enfermedades diabetes, enfermedades traumatológicas a las rodillas, a las caderas, a la columna, etcétera, hipertensión arterial. Otro apetito desordenado que implica deseo de la carne o del cuerpo son estos placeres mundanos, libres, que empiezan de darse un gustito a terminar en un franco camino dando charlas de cómo seguir ese camino. La adicción, por ejemplo, a los pecados sexuales, el ser fornicario. Hay muchos que tocan instrumentos musicales y cantan muy bonito en una congregación, pero están fornicando. Hay muchos que predican de los púlpitos y están cometiendo adulterio. Hay muchos que danzan y bailan o alaban a Dios o profetizan y están sometidos a sus placeres mundanos de fornicación y adulterio. La palabra es dura, dice, cualquiera que llamándose hermano, que creyéndose hermano, fuere fornicario, con el tal ni te junté, dice la palabra. Pero claro,
Cuando nosotros nos encontramos con un fornicario, con los millones de fornicarios que hay en el mundo, los millones de adúlteros que hay en el mundo, que no conocen a Dios, a ellos nos está permitido acercarnos a ellos para ofrecerle el camino de salvación. Pero los que conocemos la palabra, los que nos llamamos hijos de Dios y terminamos cometiendo adulterio o fornicación, la palabra dice, ni te acerques a él, ni te juntes con él. Es increíble, uno dice, ay, pero está media dura la palabra. Bueno, así es. Los fornicarios y los adúlteros no arrepentidos tienen la posibilidad de conocer el evangelio de la gracia y ser salvos y perdonados completamente. Pero los que ya han recibido ese evangelio, los que ya le conocen, e incluso predican o alaban, están en el grupo de oración, están en el grupo de alabanza, están en el grupo ahí de profetas, están en el grupo de, de Dorcas, y están fornicando, están cometiendo adulterio, o están cometiendo pecados aún más graves, como homosexualidad o lesbianismo, etc. Están sometidos a los deseos de la carne, del cuerpo, están amando el mundo, están amando las cosas que hay en el mundo. Y esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y no está el amor del Padre en ellos, aunque nosotros los veamos que son lindos en el Señor, a simple vista. El deseo de las emociones fuertes también están en estos apetitos de la carne. Y aquí están, por ejemplo, la adicción a las drogas, la adicción a los deportes, a los deportes violentos, a los deportes con peligro. El deseo de las emociones fuertes, la adicción a drogas fuertes también, que se consumen, ¿no es cierto?, en fiestas y en muchos lugares hoy en día. Esos son los deseos de la carne. Pero también ahí en 1 Juan 2, del 15 al 16, habla de los deseos de los ojos. Y los ojos se deleitan también con muchas cosas, con las riquezas también. Los ojos nos permiten atesorar en nuestro corazón avaricia o codicia. Son la puerta de entrada de querer tener más, de mirar al otro, de mirar al que está ahí en la televisión o al vecino o al que creció mucho económicamente y desear nosotros también llegar a tener lo mismo, avaricia, codicia. La concupiscencia de los ojos, el deseo de los ojos también se refiere a la mala inclinación existente, por supuesto, en el hombre de servirse de estos ojos para cometer pecados. Por ejemplo, la famosa pornografía o el mirar lugares o puntos peligrosos que nos atraen, que nos traen cuestiones a la mente, a nuestra memoria, cuestiones que nos atraen, nos dan deseos. Así que, hermanos, como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, hermanos, que menciona aquí 1 Juan 2, del 15 al 16, se está refiriendo, como decíamos, a los deseos del cuerpo. Los deseos del cuerpo, los malos deseos del corazón también. Esos apetitos, esos deseos de darse ciertos gustos, ciertos placeres, con todas las cosas que te excitan o te son agradables, que hacen afanarte, que encienden tus placeres sensuales, tus placeres físicos. Estos deseos de la carne que te pueden llevar a pasiones desordenadas. Esta concupiscencia de la carne, que significa que estas pasiones que normalmente emanan de la naturaleza humana corrompida, pero que ahora son usadas de una manera exagerada, de una manera desordenada. Cuestiones normales como por ejemplo el comer, el beber o el tener relaciones sexuales puede significar que sean deseos de la carne a un punto tal que te atraiga de tal manera que termine volviéndote un adicto, que te aleja de Dios por eso, por estos deseos desordenados.
por estos deseos a tal punto que te sirves de ellos, abusando de ellos. Abarca estos deseos de la carne, hermano, todos los apetitos, todos los deseos propios de tu cuerpo. Por ejemplo, la lujuria en primer lugar. Pero también estos apetitos desordenados, como por ejemplo la bebida, el alcoholismo, el deseo desordenado, los que abusan del alcohol, o de la comida, la famosa glotonería o gula, que para el pueblo católico es uno de los 7 pecados capitales, la gula, de la cual Chile no está exento de eso. Somos casi campeones mundiales de obesidad, así que de obesidad infantil sobre todo. Así que el apetito por la comida ha terminado siendo una adicción en que se afanan muchos, y para poder tener toda esa comida de la cual se afanan necesitan tiempo para generar el dinero que permite comer tanto, y ese tiempo se lo quitan a Dios. Los placeres mundanos también, de adicciones a pecados sexuales, a pecados de la carne, como fornicación, como adulterio, como homosexualidad, hermanos. Todos estos deseos intensos por cometer estos pecados sexuales que incluso han atrapado a miembros de nuestras iglesias, a jóvenes, incluso a jóvenes del coro, o ministros de la alabanza, o ministros de la palabra, maestros, predicadores, evangelistas, profetas, mujeres que danzan en las congregaciones u hombres que danzan, a veces atrapados por el adulterio o por la adicción a estas emociones fuertes. Cuidado, hermanos, con el deseo de la carne, con el deseo de las emociones fuertes, y también, por supuesto, estas fuertes emociones que son el volverse un amigo de las drogas, o de los psicoestimulantes, de los remedios para la ansiedad, de los remedios para subir el ánimo, de los medicamentos, todo esto del área neuropsiquiátrica, de los cuales muchos creyentes abusan, remedios para dormir. Yo siempre a los hermanos, cuando me piden remedios para dormir así suavemente, cuando se puede, les digo, pero hermano, podría aprovechar, si tiene un poco de insomnio, aproveche de leer la Escritura. ¿Se ha leído la Biblia alguna vez? Aproveche de leérsela. Si tiene insomnio, se va a quedar dormido, acuérdese. Leyendo la Escritura se va a quedar dormido. A mí me pasaba, cuando leía la Escritura, tuve el plan de leer la Escritura en las noches, me quedaba dormido muchas veces y tenía que después al otro día retomar hasta dónde fue que me quedé, que me acuerdo que leí, porque después ya no me acuerdo nada más. Y retomaba los versículos. Y a veces el mejor hipnótico era empezar a leer la escritura y sobre todo algunos pasajes bien largos, bien tediosos, pero trataba de poner atención, y cuando ya se me iba la atención y ya empezaba a pensar cualquier cosa y a hablar y a leer cualquier cosa, entonces ya cerraba mi Biblia y me ponía a dormir tranquilamente, el mejor hipnótico. Y yo soy muy bueno para dormir, yo quisiera tener un poco de insomnio en la noche para poder tener más tiempo para orar o más tiempo para escudriñar las Escrituras. El deseo de los ojos, hermano. Otro deseo ahí en 1 Juan 2:15 y 16. Esto que habíamos visto ya. Los ojos que se deleitan con las riquezas propias y con las riquezas de otros, con las posesiones tuyas y con las posesiones de los otros, hasta tal punto que puedes llegar a ser codicioso, desear lo que el otro tiene, o ser tan avaro que querer tenerlo todo. Y ahí, en los centros comerciales, en los lugares de venta, en los supermercados, deseas muchas veces comprar con dinero que no tienes. Y las tarjetas y todo el dinero plástico llega ahí a reventar. Y después todo eso hay que pagarlo. Y se paga con trabajo, con tiempo. Y se deja de ir a la iglesia, se deja de orar por poder pagar todo eso que hemos codiciado o nuestros ojos avaros han querido adquirir.
La concupiscencia de los ojos también se refiere a esta mala inclinación, hermano, que existe en el hombre de servirse de los ojos para cometer pecados. Nos referimos a la famosa pornografía o el mirar lo que no debemos mirar, hermano. Los ojos, dice la palabra, son las ventanas del alma. Son ahí lo que demuestra qué tan de Dios hay en nuestro corazón. Los ojos son esas ventanas por donde entran las mayores excitaciones, los mayores deseos de agradarnos, de afanarnos, que nos llevan al pecado. Esto abarca los deseos desordenados de verlo todo, de querer probarlo todo. Y es así como los publicistas, hermano, nos atrapan con sus comerciales y precisamente por este deseo de los ojos caemos y finalmente terminamos comprando algo que la publicidad entró en nuestros ojos. Como decía un viejo humorista, la televisión penetra en nuestra mente. Pero lamentablemente ahora no solamente la televisión, sino es internet y toda esta era de la informática, de la tecnología, que entra por nuestros ojos y queremos avaramente tenerlo todo. Tener el mejor celular, tener la mejor tablet, el mejor computador, el nuevo, el último, el que ahora tiene mayor resolución, el que es más rápido, y que finalmente tenemos que pagarlo. Y eso implica tiempo que le quitamos a Dios, que le robamos a Dios. Abarca también estos deseos de los ojos, estos deseos desordenados de esta generación pantalla, el síndrome también llamado de los ojos adictos, adicto a todo tipo de pantalla, adicto, primero empezó adicto a la televisión tal vez, después al TV cable, después a la televisión satelital, y llegó internet, llegaron los computadores y ahí cambió la historia de la humanidad, porque ya los niños se vuelven adictos y uno les habla y ni miran, y están ahí atentos, todos sus sentidos, mirando la pantalla, afanados. El deseo de los ojos, una adicción que te aleja de Dios. También adictos a los espectáculos de música o espectáculos deportivos que pasan 2, 3, 4 horas en el estadio viendo eventos deportivos, o 2, 3, 4, 5, 6 horas ahí pegados al televisor viendo los canales de deporte o viendo los recitales musicales o asistiendo a las obras de teatro una tras otra, restándole tiempo también al Señor y no recuperando ese tiempo, que es lo más penoso. Porque está bien, uno tal vez puede ir a ver una buena obra de teatro, o tal vez ir a ver una buena película en el cine que sobre todo nos puede dejar alguna enseñanza o puede ser divertida para tal vez distraernos un rato. Pero ese tiempo, si se lo restamos al Señor, debemos, es nuestra responsabilidad recuperarlo. También ser adicto a todas esas cosas ilícitas, ya sea por la vana curiosidad o el placer de verlo todo. La pornografía, esas imágenes estáticas o en movimiento, esos videos, esas películas pornográficas que causan sensación adictiva de placer inmediato, de masturbación compulsiva. Recuerdos que no fácilmente se van de la mente y perduran por años, que le afectan mucho al matrimonio o a la relación de pareja, pues los hombres o las mujeres, cuando después tienen intimidad con su amorcito, terminan finalmente recordando a la de la imagen, o al de la imagen, a la del video, al del video, y ya ni siquiera su mente está pendiente ahí con lo que tienen al frente, o entre medio de las sábanas, sino que están con la mente recordando esa imagen pornográfica para tratar de excitarse al máximo. Así es la vida, hermanos. Los cristianos también hacen eso. Hay cristianos que hasta ponen videos pornográficos para poder tener relaciones con su esposa. El deseo de los ojos, que lleva esa adicción incluso al lecho matrimonial. Romanos 1 habla de cometer pecado
mirando a otros cómo cometen pecado, complaciéndose como los otros pecan. No solamente haciendo uno estas malas prácticas, sino que además complaciéndose con quienes las practican. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, usted que es cristiana o cristiano, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Usted sabe que todos los adúlteros, los fornicarios, los que cometen pecado homosexual, etc., son dignos de muerte. Y usted, que conoce, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, no solamente usted después quiere hacerla, repitiendo lo que aparece ahí en la pantalla, sino se sigue complaciendo con los que la practican y por lo cual sigue adicto a la pornografía. El otro deseo, la vanagloria de la vida, que te aparta de Dios, que son cosas que hay en el mundo, que son deseos de la carne, que no proviene del amor del Padre, sino que proviene del mundo. Se refiere a este hombre vano que ansía la grandeza, el poder político, el poder religioso incluso. Ansía ahí ser el obispo, el máximo, para que todos se inclinen a él. Pero el obispo debe ser el que más trabaja, el que más le sirve, el mejor siervo. Por algo llega a ese puesto. O el pastor o el maestro, el que mejor enseña, el que más está dispuesto a enseñar, el que más está dispuesto a ayudar a sus ovejas. No pastores administrativos, no pastores que están ahí en las iglesias, sino pastores que están con el rebaño, tal cual los pastores de ovejas en los campos, que los dirigen, que cuidan sus ovejas, que van por sus ovejas perniquebradas, que van por sus ovejas perdidas, que están atentos al lobo que se las quiere llevar. No ser un líder religioso solamente por vanagloria, para que te soben el lomo, te golpeen la espalda, sino ser un líder que desee servir a Dios. No solamente un líder de coro para que todos tengan que pedirle permiso para cuál va a ser el próximo tema que van a cantar, sino un hombre que sirve a Dios, un hombre que comprende que los honores y aplausos son para el Señor, porque ha hecho una buena obra, primero en nosotros, y nosotros, nuestras pequeñas obras que podemos hacer, sencillamente para honrarle a Él. No vivir la pompa de una vida de vanagloria, de una vida con sed de honores y aplausos, sino más bien una vida sencilla, una vida de servicio a Dios, de servicio a los hermanos, de ayudar en esta edificación del cuerpo de Cristo, en sentirse una piedra ahí en el edificio, en sentirse un órgano en el cuerpo de Cristo, pero no un órgano que está ahí en desuso, sino uno que funciona, y no que funciona para que sea el órgano más importante, sino que funciona sencillamente para que el cuerpo de Cristo se desarrolle y madure de acuerdo a la perfección que Dios desea. La vanagloria de la vida también es la jactancia de los bienes terrenales y de las riquezas, de ese lujo excesivo. El ser atrapado, hermanos, por esta adicción al trabajo y al dinero para poder pagar todas estas adicciones, estos deseos de la carne, estos deseos de los ojos y esta vanagloria de la vida, quitándole, restándole tiempo al Señor, dejándole los minutos de descuento de las 24 horas para el Señor. Si no, ese no es el evangelio que el Señor desea. El Señor desea una vida transformada en nosotros, porque finalmente vamos a una eternidad, un tiempo completo con el Señor. Y debemos empezar a prepararnos desde ya, porque además es hermoso estar en la presencia de Dios. No porque sea una obligación, sino porque es lindo vivir una vida independiente de Dios. Es hermoso escuchar la voz de Dios. Es hermoso que Dios te diga: esto que te pasó hoy día, esto malo que te pasó hoy día, te sirve para tal cosa, te va a hacer crecer en esto. Este mal problema que tienes, o este problema que tienes del cual no has salido, tal es la cuestión que es necesario que ocurra
porque es necesario para tu crecimiento y tu maduración. Y que tú puedas escuchar esa voz de Dios que te habla a través del Espíritu Santo dentro de ti, o bien a través de su palabra. La vanagloria de la vida es la idolatría al propio yo, es la autosuficiencia que le lleva a no buscarse más que a sí mismo, a las personas que viven de esta vanagloria de la vida. Hay algunos que ya no buscan a Dios, que perdieron el primer amor y que tal cual hijo pródigo han abandonado la casa del Padre y se han aburrido de la casa del Padre y ahora quieren buscarse más de sí mismo, quieren satisfacerse, agradarse, afanarse, volverse adicto, y no se han dado cuenta que eso lo va a alejar de Dios, porque el gobierno de Dios es teocéntrico, es cristocéntrico, Cristo al centro, no yo o tú siendo el centro de esta historia, sino nosotros sirviéndole, dándole la honra, la gloria, el poder y la alabanza a Dios. Es el hombre sirviéndole a Dios, la vanagloria de la vida, el hombre tentado por el orgullo de la vida, que desea y busca la lujosa exaltación de la propia persona, de su propio yo. Hermanos, el principio de todos los males es el amor al dinero y la riqueza. No es malo tener trabajo, no es malo estudiar, no es malo ganar dinero, no es malo que el hombre pueda llevar horas en un lugar para poder finalmente llevar el sustento a su familia. Lo difícil o lo malo es afanarse en eso, es volverse adicto, es ya no trabajar 8 horas o 9 horas al día, sino es trabajar sobre tiempo, es ganar horas extra para poder pagar todos esos deseos de los ojos, de la carne, de la vanagloria de la vida, que no procede de Dios, sino que procede del mundo. Eras, hermano, un pecador sin esperanza, con olor a pescado, hediondo, pero Dios te va a hacer una nueva criatura. Te ha hecho una nueva criatura, no para que tomes esos dones y tomes tu herencia y te vayas de nuevo al mundo. Cuando estabas perdido, cuando estabas alejado de Dios, en tus adicciones, Cristo salió a tu camino. Y hoy día Cristo puede aparecer nuevamente en tu camino para liberarte de todas estas adicciones que te alejan de Dios. Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, limpia y lava, salva al pecador más vil y paz le da. Y lo lleva a los lugares celestiales en Cristo. Y lo esconde ahí. Y los liberta. La sangre de Jesucristo, que cura cualquier adicción, que sana a los enfermos del pecado, a los que están asediados por el pecado en este mundo que nos asedia en pecado, que nos llama con todos sus tentáculos, nos incita a la lujuria, al placer, a la vanagloria. Esta sangre de Cristo te llevará a la ciudad celestial cuando vengas arrepentido a Él para servirle. Si hay alguno que está muy perdido en tu familia, llévale las nuevas de salvación, con tu ejemplo, con tu amor, con tu misericordia, predicando con tus obras y con la palabra de Dios, porque no hay pecador sin esperanza que Jesucristo no pueda salvar. Pecador sin esperanza, Jesucristo te ama a ti. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvóme a mí. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da poder al desmayado, por los montes le guiará, agua encuentra en el desierto, en la noche le dará.
seguro guía, en las pruebas gracia da. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da, te guiará hasta que llegares a la celestial ciudad, donde eterna vida y dicha gozarás por su bondad. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da, limpia al pecador más vil y paz le da. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema adicciones que te alejan de Dios. La adicción del alcohol. Vamos a hablar un poquito de estas adicciones que conocemos todos, como es la adicción del alcohol. ¿Qué dice la palabra con respecto al que es adicto al vino? El que es bueno para el alcohol. Yo tuve un compañero en el colegio que un día, conversando con él conocía la palabra y me decía, pero si el Señor Jesús también tomaba vino, ¿por qué yo no voy a tomar? Claro que él lo tomaba en exceso, adicto totalmente a la vida alcohólica. Y nunca quiso entender, y ojalá Dios quiera que en sus últimos días haya podido comprender este tema del alcohol. 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire qué interesante. El Señor, a través de su palabra, habla del que ser injusto en este mundo implica, por ejemplo, ser alcohólico. Pues la palabra dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que los borrachitos no heredan reino de Dios. Y triste de repente recordar parientes o amigos que han muerto en el vicio. Hace un tiempo atrás me acuerdo que me tocó ir a dar un certificado de función de una persona que murió en una casa miserable que tenían abandonada y donde se juntaban algunos adictos al copete, al alcohol. Y esta persona, un amigo, lo encontró muerto al día siguiente ahí en un colchón maloliente en el piso. Y me acuerdo que me mandaron a buscar para que yo le fuera a extender el certificado de función. Y nadie supo ahí de qué se murió el hombre. Una persona de 50 años, digamos. Y solo, borracho, en un colchón, una colchoneta que no tenía ni sábana. Tenía una maloliente frazada encima. Y todo era maloliente. No solamente maloliente a alcohol, sino maloliente a todo. Y el pariente que me mandó a buscar me dijo, aquí estamos, murió mi primo, creo que era. Y yo le dije, no heredó el reino de Dios. No se fue con el Señor. Se fue al infierno. Me quedó mirando así, abrió una media pepa y me dijo, tiene toda la razón. Y habían 2 carabineros también.
dos policías. Y los dos policías estaban ahí mirando lo que estaba pasando y ahí se quedaron medios helados con la fuerte declaración que yo le dije: los borrachos no heredan reino de Dios, y morirse borracho menos. Así que fue impactante para los señores policías que el médico que iba a extender el certificado de función dijera eso. Aquí en internet encontré el significado de adicción. Aparece como gran afición por una actividad o dependencia a una sustancia o hábito dañino. Por ejemplo, la adicción del cigarrillo o la actividad de la adicción al trabajo. Claro, a un hábito, ¿no es cierto? Gracias, muchas gracias, Alvarito. ¿Ve? Alvarito puede opinar también, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tiene Alvarito? 11 años, ¿viste? Gracias a Dios, gloria a Dios. Sí, pues no solamente adicción a una sustancia, sino a un hábito. Claro, y esta sustancia, por ejemplo, ser adicto al alcohol, es una adicción que no hereda reino de Dios. Pero los borrachos que se arrepientan pueden heredar reino de Dios. Pero tienen que arrepentirse y dejar de ser borrachos, por supuesto. Pues si realmente hay arrepentimiento, hay transformación y Dios los va a transformar. Así como todos los demás, por los ladrones, los avaros, los idólatras, adúlteros, afeminados, etc. La adicción a la belleza física también, a ciertos hábitos de gimnasio, hoy muy de moda, donde las chicas y los chicos se pasan horas y horas amando su cuerpo y tratando de dejarlo lo más precioso, hermoso posible. Y pasan horas y horas haciendo un cultivo de su físico, un físico-culturismo. Pero finalmente todo esto es vanidad. Pues llegarán los años en que todo se caerá. Lo que estaba arriba terminará abajo. Lo que estaba dócil, brillante y terso terminará arrugado y terminará ahí en otras condiciones. Y lo más importante no es eso, sino el tiempo que se pierde, por ejemplo, de conocer al Señor, de estar en oración, de alabar. A menos que esté en el gimnasio ahí con unos audífonos escuchando palabra de Dios o escuchando música cristiana, no sé. Pero la mayoría no hace eso. Ahora no está mal hacer deporte, para nada. Es bueno hacer deporte, hace bien hacerlo, pero no volverse un adicto a eso. Es una forma más de cultivar y de tener bien el cuerpo. La belleza física no está nada de mal. Se ven lindas las mujeres que se cuidan su cuerpo. Y sobre todo nuestra propia mujer, por supuesto. Las mujeres pueden decir lo mismo de su varón, que se cuidan su barriga y no tienen ahí una media guata ahí que le cuelga y que no alcanzan ni ver la taza del baño cuando van a orinar porque se le interpone algo, que es la guata. Entonces es bueno hacer ejercicios y hace bien para la salud, pero volverse adicto a eso no es bueno. Sobre todo por el tiempo que se pierde, el tiempo precioso de estar en comunión con Dios. Hay la famosa adicción a las pantallas de esta generación pantalla que hemos hablado. ¿Cuántos tipos de pantallas hay? Hay muchas. Las pantallas de video, juegos, la de los juegos virtuales, las Wii, las consolas Wii, las pantallas para ahí estar conectados a Twitter, a Facebook, a WhatsApp, ahí con el celular, a Messenger. La lámpara es el ojo, dice la palabra. Lucas 11:34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y los cristianos, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no puede estar en tinieblas. No puede estar sus ojos ahí adictos a pantallas, viendo lo malo, disfrutando de la pornografía o disfrutando de
cómo otros hacen la maldad. Y hasta pagan por esa pantalla a las cuales están adictos. Y después, para ir a la iglesia, cuando se pasa la ofrenda, meten la mano así en lo más profundo del bolsillo para sacar lo más profundo que hay en el bolsillo, que habitualmente son las monedas. Pero están dispuestos a pagar mucho dinero por sus adicciones. Adicción también a todo lo relacionado con la esfera sexual. ¿Usted ha escuchado, hermano, la famosa ideología de género que hoy está presente en el mundo entero? Infórmese. Ideología de género también está entrando a Chile y ya entró ya. Que es liberación sexual de todo tipo. Sexo ya no es masculino ni femenino. Hay muchas otras posibilidades. Pornografía, masturbación compulsiva, fornicación compulsiva de todo tipo. Dice Romanos, capítulo 1, del versículo 25 al 28, Reina Valera, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dejaron incluso de tener relaciones sexuales con hombres y cambiaron su uso natural de un sexo vaginal con hombres por lo que es contra naturaleza. Podría ser esto refiriéndose al lesbianismo o al sexo anal, por ejemplo. Y de igual modo también dice los hombres, dejando el uso natural de la mujer por un sexo vaginal con la mujer, se encendieron en su lascivia, en sus placeres ardientes, unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Tienen el SIDA, tienen la gonorrea, tienen la sífilis, tienen los herpes, tienen los condilomas. Hay tanto retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay muchos muertos en el mundo y en todo el país por alcoholismo. Más de 2.000 muertes por alcoholismo al año, dice Alvarito, ¿no? En Chile. Y eso que el alcoholismo también genera otras enfermedades que indirectamente pueden provocar la muerte. La adicción también al trabajo y el dinero incluye, por supuesto, las posesiones materiales, el famoso consumismo, el querer tener todo, el que le baile los ojos cuando entra a un supermercado o a un mall, ¿no? Por querer comprárselo todo lo que pueda, o endeudarse todo. Mira ahí todo lo que hay colgado y que está a la venta y quiere llevárselo todo. Pero para eso tiene que obtener ese dinero para poder llevárselo todo. O después pagar todo lo que compró. Y se vuelve adicto al trabajo y al dinero para poder pagar todo eso que tiene o lo que está endeudado. Lucas 12, versículo 15 dice Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida de la iglesia no consiste en la abundancia de todas las posesiones materiales que tiene. La vida de un cristiano no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y dice después en Lucas 12, del 19 al 21, el mismo Señor: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, gózate de esta vida. Pero Dios le dijo a este hombre insensato: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. De esto estamos hablando. De ser rico para con Dios, de llegar a ese punto, hermano, de que tu vida le sirvas a Dios,
Ahora, por supuesto, no te lo vas a pasar metido en la iglesia y vas a dejar tu familia botada y hambrientos, que no hay trabajo, que no hay dinero para comprar los bienes materiales que se necesitan básicos para subsistir o darle una cierta comodidad a tu mujer o a tus hijos. Por supuesto que no. Sino el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Se vuelve un avaro y quiere todos los tesoros para él. Pero a Dios, ¿qué le da? ¿Cuánto tiempo le da? ¿Cuánto dinero le da? ¿Cuánto de su vida le da? ¿Cuánto de sus ojos le da a Dios? ¿Cuánto de sus deseos le da a Dios? No es rico para con Dios, pero sí para con Él. Necio, necio, dice el Señor. Un día vendrán por ti a pedirte tu alma. Y todo lo que has provisto, de todo lo que te has vuelto adicto, ¿de quién será? ¿Te llevarás alguna de alguna de esas adicciones para la tumba? Nadie, por hermano. Así que Eclesiastés dice, ahí en el capítulo 2, versículos 21 al 23, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ellos. También es esto vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestia. Aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y Eclesiastés 3:9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? De esto estamos hablando, hermano. No es malo trabajar, no es malo estudiar. El malo es afanarse a un punto tal que su corazón termine fatigado por servirle a ese afán, a esa adicción que finalmente lo aleja de Dios. Juan, en el capítulo 6, en el versículo 27, dice el Señor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Que a vida eterna permanece. Esa es la comida rica. Esa es la comida que va a permanecer para siempre, gloria a Dios. La cual el Hijo del Hombre os dará, dice, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Quién te da la comida entonces exquisita? ¿Te la dan las pantallas en la cual te afanas? ¿Te la da el trabajo, las riquezas en la cual te afanas? ¿Te la da la esfera sexual, el alcohol, las drogas en las cuales te afanas? ¿Te la da todo eso que te aleja de Dios? ¿Quién te da esa comida exquisita que a vida eterna permanece? Solo te la da Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios Salvador, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesucristo hoy sale al encuentro de los perdidos. Jesucristo es el Salvador de los adictos al pecado. Él es el que te puede limpiar de cualquier adicción que te aleje de Dios, aun si eres miembro de una congregación. Le aseguro, hermanos, que hay muchos miembros de muchas congregaciones, para no decir todas, que son adictos. Y sobre todo en este mundo moderno, que son muy adictos y pierden mucho el tiempo alejándose de Dios. Le roban tiempo al Señor. Pero Jesucristo hoy llega justo a tiempo para salvarte. Justo a tiempo cuando hoy día lo necesitabas. Cuando era necesario que abriera tus ojos y te dieras cuenta que necesitas más oración, necesitas más palabra, necesitas escudriñar las Escrituras, necesitas que otros hermanos te enseñen la palabra, necesitas llevar a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos a la iglesia, a la escuela dominical. Necesitas tiempo para estar congregado, para aprender de Dios, para adorar con tu tiempo al Señor. Él hoy día ha llegado justo a tiempo para salvarte,
para librarte también de esta adicción que te aleja de Dios. Cuando estabas a punto de morir en tus adicciones, Él llega justo a tiempo para darte vida eterna. A pesar que muchas veces le rechazaste, su misericordia persevera para siempre. Persevera incluso hoy, aunque no has salido de ese pecado, esa misericordia persevera para librarte de tu muerte eterna y para traerte de nuevo al redil, tal cual hijo pródigo que lo ha dejado por sus afanes. Hoy es un día especial para ti y para mí. Hoy podemos cambiar, hoy podemos ser diferentes. El Espíritu Santo de Dios vino a cambiar, a liberar, a dar paz, a dar amor. Si en esta noche tú estás aquí, quieres cambiar, hoy es una buena oportunidad. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros y Él puede cambiarte. No importa qué tan malo seas, o qué tan bueno seas, o crees que eres, siempre podemos ser mejores. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido, cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, por mis heridas. Espíritu y todo mi ser. A veces nos sentimos tan tristes. Sentimos que no importamos nada para nadie. A veces creemos que somos muy buenos y que no podemos mejorar más. Pero la gente que está a nuestro alrededor piensa diferente. O tal vez pienses que eres tan malo que no puedes cambiar. Pero la palabra de Dios dice que sí puedes cambiar. Yo quiero invitarte esta noche que cantes conmigo esta canción como una oración al Señor. Que sea un compromiso. ¿Quieres cantar? Oh, cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, por mis heridas. Espíritu
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema adicciones que te alejan de Dios. Aparece aquí que había un total de 3,3 millones de muertes en el mundo por alcoholismo, que representa un 5,9% de todas las muertes anuales, y 187.100 muertes por drogas. Y la droga más consumida en el mundo es la marihuana o cannabis, que casi 182 millones de personas la consumen en el mundo, gente de 15 a 64 años. Muy bueno. Claro, y eso que estamos hablando solamente de las adicciones a drogas. ¿Y qué más no hay estadística de las adicciones a las pantallas que te alejan de Dios? Vamos a hablar un poquito de esta parábola del hijo pródigo, que aparece en Lucas 15, de los versículos 11 al 24. ¿Qué tiene que ver el hijo pródigo acá? Bueno, si usted se da cuenta, aunque siempre esta parábola se usa mucho para evangelizar a los nuevos y hablarle de tal cual, hijo pródigo, ven a tu Padre Celestial, y se usa mucho esto, y muchos tal vez han llegado también a los caminos del Señor, porque esta parábola le ha tocado su corazón. Pero si usted pone un poco de atención en la parábola, está hablando de un hijo, de un padre. El padre, por supuesto, estamos hablando de Dios. Y el hijo es un hijo legal, reconocido legalmente. Por lo tanto, esta parábola en realidad nos sirve muchísimo para hablarle a los hijos de Dios, a los cristianos que se han alejado de Dios. No tanto como a los incrédulos, que por supuesto usted la puede utilizar y igual le va a llegar la palabra, pero en realidad, si usted se fija, esta es la parábola del hijo pródigo. Un pródigo es una persona irreflexiva y extravagante y que gasta el dinero de manera fastuosa. Y este hijo, heredero también de su padre, como tal cual es usted o yo, herederos de nuestro Padre Celestial, no por nuestra genealogía o nuestra genética, sino porque hemos sido adoptados hijos suyos por gracia, por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y somos hijos herederos de nuestro Padre Celestial. Y este hijo pródigo se cansó de la casa de su padre y decidió marcharse. Así como hay muchos cristianos también que están a lo mejor meses o años congregándose y como que de repente se cansan de la iglesia, se cansan de la congregación y desaparecen y ya no los vemos por ningún lado. Algunos nos cambiamos de lugar, pero seguimos finalmente sirviéndole a Dios. Pero estamos hablando de gente que se cansó del Padre y volvió al mundo. Así como dice la Escritura en un momento determinado, cuando Demas, el amigo de Pablo, que lo mencionan en algunas cartas, aparece una carta ahí mencionándolo, que Demas se ha ido al mundo y se ha vuelto a Tesalónica, se ha vuelto a Grecia y se ha ido al mundo. Ese Demas que aparece ahí en la Escritura es un hijo pródigo que, estando en los caminos de Dios, decide por alguna razón abandonar a la iglesia de Dios. Y no sabemos qué pasó con él. No sabemos si, tal cual hijo pródigo, él volvió a los caminos del Padre. Sencillamente Pablo lo menciona, que Demas salió de su compañía y lo abandonó y se fue. Se fue a otro lugar. Y por ahí, por la palabra, usted lo puede encontrar, lo que hizo este famoso Demas. Estoy tratando de acordarme de qué parte. Sí, aparece ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Y le dice Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica.
De este tipo de hijo pródigo estamos hablando hoy día a cristianos. Unos tal Demas que han desamparado a los hermanos y, amando este mundo, se han ido en búsqueda de sus placeres. Cuenta la historia ahí en Lucas 15, versículos 11 al 24. Dice Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así, hermanos, como decíamos, hoy muchos cristianos se han apartado de su Padre Celestial, como Demas, que se apartó de Pablo y volvió a Macedonia, ahí a Tesalónica. Se han apartado de su Padre Celestial, llevando ahora una vida según su propio parecer, satisfaciéndose a sí mismo, adictos a sus placeres, a sus afanes, a sus adicciones de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida. También, hermanos, son estos cristianos que desperdician sus bienes otorgados por Dios, sus dones, estos dones maravillosos que Dios les ha otorgado, para que lo ejerzan para la edificación del cuerpo de Cristo. Y han abandonado sus talentos y viven ahora su cristianismo a su manera, lejos del cuerpo de Cristo, apartados de la casa de su Padre, que es la iglesia de Dios. Estamos hablando de este tipo de cristianos que se han vuelto a sus adicciones, alejados de Dios. Y ese tiempo hermoso, precioso, que le dedicaban en su primer amor, ahora ya no se lo dedican. Se han enfriado, se han vuelto tibios. Y dice el Señor, continuemos con la historia: cuando todo lo hubo malgastado este hijo pródigo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Muchas veces nosotros como cristianos, hermanos, llevamos una vida lejos de la iglesia que de algún modo nos causará sufrimientos, padecimientos. Ahora, no todo cristiano que padece, por supuesto, significa que se alejó de Dios. Nada que ver eso. Sino que el llevar una vida lejos de la iglesia finalmente va a causar en el Hijo de Dios muchas necesidades que antes las suplía el Padre y que ahora ya no las va a suplir. Con ese fervor, con ese entusiasmo, con esa paciencia que tiene el Señor también con nosotros, para con nosotros. Y esos amigos nuevos que tenía después que se apartó de Dios, esos amigos nuevos que tiene después que se apartó de Dios, finalmente van a compartir con él, con este hijo pródigo, y van a terminar gastando tiempo y dinero, y después que se haya acabado muchas veces el dinero, se apartan y realmente no son amigos y desaparecen. Y cuando el cristiano se alejó de la iglesia y ahora está en soledad y ahora se siente triste y tal vez está ahí escuchando calladito, siente que la palabra le toca y le llega al corazón y piensa: creo que Dios me está hablando de alguna forma a través de esta historia. Y sí, y puede ser que hoy día sea el momento de que vuelvas con tu tiempo, con tu dinero, con tus dones, con tus talentos a la casa celestial, al Padre, a la congregación, a vivir ahí una vida con el cuerpo de Cristo, siendo edificados y edificando a otros. Sigamos con la historia. Y dice el Señor: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense, hermanos, que la palabra está hablando de un judío. Y usted sabe que los cerdos son animales inmundos para los judíos. O sea que tener un trabajo
de tener que apacentar cerdos era un trabajo muy indigno. Era tal la necesidad de este hombre que hasta los judíos ya se le había salido. Ya no tenía ni siquiera esa dignidad. Solamente tenía en su cuerpo necesidad. Y el único trabajo que pudo encontrar fue de cuidador de cerdos, estos animales considerados como inmundos para el pueblo judío. Y a veces hay muchos cristianos que ya han llegado a este punto, que están haciendo cuestiones que desagradan realmente a Dios, que son abominación a Dios, y han empezado a apacentar cerdos en su desesperación. E incluso algunos han empezado a robar para poder mantener sus adicciones. Algo que es abominable a los ojos de Dios, el ser un ladrón, que es un acto de injusticia que no hereda el reino de Dios. Y dice la palabra, y volviendo en sí. O sea, llegó el punto, y puede ser hoy día el momento en que tú vuelvas en sí. O que puedas llevar esta palabra para que alguno de tus amigos, de tus hijos, de tus parientes, o de tu padre o de tu madre, vuelva en sí. Vuelva en sí. Y se dé cuenta de lo que está haciendo, de cuánto se ha alejado de su Padre Celestial. Dice la palabra que en el fondo el hambre resultó en una crisis vital de tal magnitud que le permitió darse cuenta. Ese sufrimiento, ese padecimiento ahí de este hombre, de este hijo pródigo, entre medio de los cerdos, haciendo cosas que son desagradables a los ojos de Dios, a veces es la única opción, estos padecimientos, estos sufrimientos, son el único camino para despertar de la pesadilla que se vive y que nos separa de Dios. A veces es necesario que llegues a ese momento en que estás apacentando cerdos, haciendo cuestiones ya repugnantes para un hijo de Dios, repugnante para un judío en el espíritu. Y continúa la historia y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentimiento, hermano. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose este hombre, vino a su padre. Y la decisión la tomó su padre. No, la decisión la tomó él. Él se dio cuenta. Él se dio cuenta de su problema. Se dio cuenta que estaba alejado de su padre, de todo lo que se estaba perdiendo, de todo eso que tal vez ya le hastiaba el estar ahí en esa hacienda, en ese lugar. A lo mejor muchos ya se hastiaron de estar ahí en la congregación, se aburrieron de la monotonía, se aburrieron de lo aburrido. Se terminaron aburriendo tal que decidieron volverse a los placeres del mundo, tal cual Demas, que amando el mundo se apartó de Pablo y se fue a Tesalónica, abandonándole. Así que es tu misión, hermano, acercarte al Padre. Es tu misión volverte a Él. Eres tú el que tienes que también dar ese paso de fe para volver al Padre Celestial, a la iglesia del Señor, y salir de tus afanes, de tus adicciones que te alejan de Dios. Y dice la palabra, cuenta el Señor Jesús, que cuando estaba lejos, lo vio su Padre, el que esperaba, y fue movido a misericordia, y corrió el Padre al Hijo, y se echó sobre su cuello, y le besó, así sucio como venía. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
porque ya el pobre estaba tan pobre que estaba hasta descalzo, imagínense. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué bonito, hermanos, poder decir cuántos de los hermanos nuestros que perdidos están nuevamente en el mundo. Qué bonito es volverle a abrazar cuando llegan de nuevo a la congregación y nosotros sabíamos que estaban perdidos, que no estaban congregándose en otro lado, que no estaban educándose, no era que estaban haciendo alguna misión de Dios. Sencillamente se habían ido del cuerpo de Cristo amando este mundo y sus adicciones. Y como un hijo pródigo, probablemente muchos se han alejado de Dios, se han alejado del Padre, y en vez de servirle en tiempo, en dinero, en talento, en dones, se han alejado amando este mundo, se han ido a los placeres de este mundo, con los falsos amigos, que cuando falta el dinero, se alejan. Hoy, tú que escuchas, cualquiera sea tu condición, si tienes alguna adicción de cualquiera de las que se ha mencionado, no estoy hablando solamente de drogas, alcohol, estamos hablando de todas las cosas que hemos dicho. A lo mejor te alejaste de Dios, te volviste un fornicario, te volviste un idólatra de algunas de esas adicciones. Te has alejado a tal punto que las pantallas te llenan, pero la palabra de Dios te resulta ingrata o te resulta de mal sabor. Hoy es el momento en que puedas volver en sí y volver al Padre, venir a Él arrepentido, hermano. Hoy puedes volver al Padre. Mira, el Padre te mira, el Padre ya te observa, el Padre viene a ti, Él quiere besarte, Él quiere abrazarte, Él quiere ponerte de nuevo el anillo, quiere lavar tus pies, ponerte el calzado que mereces como hijo. No por tus méritos, sino por el mérito de Jesucristo, que te ha calzado también con el Evangelio de la paz. Él hoy día quiere que tú vuelvas ahí al hogar y ya no seas un hijo pródigo, sino que puedas gozar de los beneficios de estar en medio de una familia que te ama, la familia de Cristo. No termines comiendo las algarrobas de los cerdos. No llegues a ese punto extremo. Y si has llegado a ese punto extremo, hay un Padre amoroso que te espera y que no te preguntará, no te pedirá explicaciones. Sencillamente se echará sobre ti, te abrazará, te besará, te dirá: bienvenido, hijo mío, muerto eras y ahora has vuelto a la vida. Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. A buscar mi propia vida, tu camino abandoné, olvidando ya quién era, un destino me forjé, pero como toda historia, también tuvo su final. Cuando se acabó el dinero, nadie me quiso ayudar.
hasta el borde del abismo, la espalda al mundo me dio, y tenía en mis recuerdos los momentos que viví bajo el amparo de Cristo, y distanciado me sentí, recordando que su sangre limpia todo pecador. Era la oportunidad de decirle a mi Señor, recordando que su sangre limpia todo pecador. Era la oportunidad de decirle a mi Señor, pero mira que yo hasta donde he caído, en la casa de mi Padre hasta el último siervo, goza de su alimento, también de su presencia. Por mi desobediencia soy un pobre mendigo, me presentaré ante Dios y de rodillas lloraré, que he pecado contra el cielo, Padre mío, perdóname. Pero mi Jesús amado me ha encontrado en el camino, me ha lavado con su sangre, colocó el mejor vestido a las bodas del Cordero. Hijo mío, te convido, nunca olvide tu rostro, pues mi diestra está contigo, recordando que su sangre limpia todo pecador. Era la oportunidad de decirle a mi Señor, recordando que su sangre limpia todo pecador. Era la oportunidad de decirle a mi Señor, pero mira que yo hasta donde he caído, en la casa de mi Padre hasta el último siervo, goza de su alimento, también de su presencia. Por mi desobediencia soy un pobre mendigo, pero mira que yo hasta donde he caído, en la casa de mi Padre hasta el último siervo, goza de su alimento, también de su presencia. Por mi desobediencia soy un pobre mendigo, me presentaré ante Dios y de rodillas lloraré, he pecado contra el cielo, Padre mío, perdóname. Traigan un anillo y el mejor vestido, el que estaba perdido regresó.